Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, nos has dado la vida. Hemos comenzado este día, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Ahora, Señor, te rogamos, háblale a mis hermanitos, toca sus corazones, enséñanos algo de tu palabra. Tu palabra es verdad, es el pan que alimenta nuestras vidas. Ahora, Señor, estamos dispuestos y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, muchas gracias, alabamos tu nombre, te exaltamos, porque tu nombre es sobre todo nombre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Juan capítulo 20, desde el verso 11. Todas estas narraciones, hermanitos, son acerca de la resurrección. Y bueno, vemos esta parte siguiente. El título de esta transmisión es Subir hacia el Padre. Dice así la palabra de Dios, Juan 20, 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Muy bien, hermanos amados, se refiere a María Magdalena, ya que se vio en la transmisión de ayer acerca de Pedro y Juan, que corrieron hacia el sepulcro y bueno, ya adentro notaron los lienzos, las sábanas acomodadas, pero no estaba allí el Señor. Ahora, unido a esto, es como se lee en el verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Estaba llorando, hermanitos, porque también amaba al Señor Jesús. Todo esto le dolía en su corazón, pero en ese momento lo fuerte era que no estaba el cuerpo del Señor. Ahora dice, mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Aclara la palabra que habían dos ángeles. Y hermanos amados, esta palabra es verdad. Ahí estaba la intervención de ángeles. Y como también se lee en los pasajes paralelos, hermanitos, un ángel tuvo que remover la piedra de la entrada. La puerta, hermanitos, del sepulcro era una piedra grande, muy pesada, de roca. Y bueno, también se puede analizar que era redonda, por eso se podía girar. Ahora, hermanos amados, esta María vio a los ángeles sentados allí dentro. Y dice la palabra, versículo 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Eso le causaba mucha tristeza. Ahora, hermanos amados, dice el 14, dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Ahí estaba el Señor vivo, ya había resucitado. Y ahorita vamos a ver algunos puntos acerca de esta resurrección. Dice el verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, ella en verdad, hermanitos, estaba muy triste y estaba llorando mucho. Ahora, el Señor Jesús se presentó, le hizo esta pregunta, pero ella no lo reconocía. Él, hermanitos, ya estaba vivo. Y como hemos visto en otros casos, también, por ejemplo, en el libro de Lucas, se menciona a dos que iban caminando
hacia Emaús. Y ahí se unió a ellos el Señor Jesús y no lo habían reconocido. Esto es posible, hermanos amados. Y bueno, porque el Señor es Dios, es poderoso. Ahora, dice la palabra del Señor, el verso 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Él, al mencionar su nombre, ella recordó, claro, cómo él la trataba, cómo él la llamaba, cómo él la nombraba, y por eso pudo reconocerlo e identificarlo. Y ahora, hermanos amados, ella le dijo maestro. También equivale a rabeino, que es maestro. Ahora dice la palabra, versículo 17. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muy bien, esto da a entender, hermanitos, claramente que María, como toda mujercita en su mayoría, hermanos amados, las mujercitas son cariñosas, expresivas, claro, con diferentes temperamentos y no todas son iguales, pero se conoce por lo general que una mujercita es así. Y bueno, seguramente ella lo abrazó, tal vez, hermanitos amados, de pie o tal vez a sus pies, pero el hecho es de que el Señor le dijo esto, y esto nos va a dar luz para entender algunas cosas. Le dijo, suéltame. O sea, sí lo había abrazado, de alguna manera. Y dice, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué menciona de esta manera? Porque ella no podía tocarlo, abrazarlo, porque el Señor no había subido todavía al Padre. Bueno, hermanitos, este proceso es similar al que vamos a pasar nosotros en el día que el Señor haga sonar la trompeta. Me refiero al arrebatamiento, también conocido como rapto o arpazo. Hermanos amados, el proceso espiritual que el Señor nos ha aclarado a través del apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ese proceso de transformación. Dice la palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta, seremos arrebatados y transformados a incorruptibles. Bueno, en nuestro caso, hermanitos, tenemos un cuerpo corrupto o corruptible. Me refiero al cuerpo, no al alma, no al espíritu, sino al cuerpo. Ahora, este cuerpo, hermanitos, claro, aunado al alma, va a ser transformado a incorruptible. Eso quiere decir, incorruptible nunca más peca, nunca más se ensucia, no falla, no es tentado, no le dan ganas de pecar, no necesita pecar. Un cuerpo incorruptible o transformado. También se le conoce, hermanos amados, como glorificado. Muy bien. Referente a nosotros, en el día del arrebatamiento seremos transformados. Dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, y aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Muy bien. Este proceso será muy rápido, será en un abrir y cerrar de ojos, así como el Señor Jesús podía sanar y limpiar a un leproso instantáneamente, así nosotros también, hermanitos, va a ser instantáneo cuando nos transforme. Muy bien, el Señor hace sonar la trompeta.
nos lleva, nos arrebata de la tierra, inmediatamente, hermanitos, funciona este proceso de transformación a incorruptibles. Ahora, cuando nos presentamos delante del Señor, inmediatamente del arrebatamiento, para el tribunal de Cristo, Bimá de Cristo, ya nuestro cuerpo es transformado. Y hermanitos, claro, también hago mención de cómo dijo el Señor que sucederían las cosas, en qué orden, porque escrito está: los muertos en Cristo resucitarán primero. Se refiere a los que ya murieron, los que ya se fueron, se adelantaron. Ellos, su alma y su espíritu están con el Señor. Por así decir, hermanitos, en palabras sencillas, vienen para resucitar. O sea, para tomar sus cuerpos en cualquier forma que hayan quedado. ¿Por qué? Porque algunos fueron quemados, otros murieron en el mar tal vez, otros hermanitos fueron decapitados, o sea, diferentes formas en cómo murieron. Le digo esto porque no importa, hermanitos, incluso algunos ni siquiera fueron sepultados, pero vendrán por sus cuerpos, y eso, hermanitos, es para ahora sí, en espíritu, alma y cuerpo, pero cuerpo glorificado o incorruptible, estaremos con el Señor. Primeramente los que murieron en Él. Ahora nosotros que estamos vivos, dice la palabra, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Muy bien, entonces tanto los que ya habían muerto y los que estamos vivos para el día del arrebatamiento, hermanitos, ambos, nuestro cuerpo será ya incorruptible. Ahora, lo incorruptible ya no se puede ensuciar y tampoco puede morir. Eso se llama la primera resurrección. Ahora, ¿por qué le explico esto en cuanto a nosotros? Ya que el Señor Jesús dijo: suéltame, le dijo a María, porque aún no he subido a mi Padre. Muy bien, queda entender esto, hermanitos, y qué similitud tiene con nosotros cuando seamos transformados. Bueno, nótelo y se lo voy a decir en palabras muy sencillas. Cuando el Señor Jesús vino en carne, el Verbo se hizo carne, Dios hecho hombre, hermanitos, se hizo como nosotros, humano, se hizo siervo, se hizo obediente. Ahora, su cuerpo, hermanitos, era mortal, porque el Verbo se hizo carne. Por eso también tenía alma, podía ponerse triste, podía tener sueño y dormir, podía tener sed, podía llorar, hermanos amados, y también podía, por él mismo, dar su vida. En este caso podía morir, pero también resucitar. Ahora, ya que Él resucitó, tómelo en cuenta. Él murió en la cruz, entregó el Espíritu, expiró, dijo: consumado es. Él, hermanitos, dio su vida, nadie se la quitó, nadie se la arrancó. Él dio su vida, tiene poder para darla y para volver a tomar. Él mismo lo ha dicho. Ahora, ese cuerpo, tal y como el nuestro, carne, sangre, hueso, así, hermanitos, como nuestro cuerpo, murió. Se fue de él el espíritu y el alma. Ahora ese cuerpo desangrado, como lo hemos mencionado, desangrado, quedó inmóvil, intacto, sin vida, en esa sepultura de aquel hombre, José de Arimatea, hombre rico. Un sepulcro nunca antes estrenado ni usado, porque el Señor no tenía que estar donde había impureza, contaminación o putrefacción. Ahora, el Señor con ese cuerpo, hermanitos, dio su vida. Ahora, Él descendió, dice la palabra de Dios, a las partes más bajas de la tierra. Ese es un tema
muy hermoso, hermanitos, cuando llevó la cautividad que estaba en el seno de Abraham, se la llevó al cielo. Subiendo a lo alto, está escrito, llevó cautiva la cautividad. O sea, se los llevó a los que estaban en el seno de Abraham hacia el cielo. Él trabajó, hermanitos, mientras su cuerpo quedó aquí inerte. Ahora, al tercer día, Él resucita, retoma su cuerpo. Claro que la palabra de Dios añade que el poder que operó en Él para resucitar, ese mismo poder va a operar en nosotros en aquel día. El hecho es entonces, Él resucitó, pero el cuerpo que retomó al resucitar era el mismo cuerpo. O sea, no había sido glorificado o transformado, porque todavía no había oportunidad para ello, no había espacio ni tiempo. O sea, se quedó esos 3 días, se quedó inmóvil el cuerpo. Él descendió a las partes más bajas al morir. Al resucitar, retoma ese cuerpo. Ese cuerpo, hermanitos, por así decir, era el mismo con el que murió. Un cuerpo natural, carne, sangre, hueso. O sea, humano. No ha sido transformado, no ha vuelto a la deidad o divinidad, porque Él es Dios. No, todavía no. Simplemente estaba inmóvil. Ahora el Señor desciende a las partes bajas, resucita, vuelve su espíritu, su alma, a ese cuerpo que estaba allí dentro de la sepultura y resucita, hermanitos. Él resucitó, retomando ese mismo cuerpo. Y hermanitos, hago hincapié que era el mismo cuerpo, porque a la hora de presentarse ya con los discípulos, ese cuerpo tenía agujeros en las manos, en los pies, en el costado. O sea, era el mismo cuerpo que había dejado. Ahora, Él dice algo importante en esta parte. 17, estamos en Juan 20:17. Jesús le dijo, suéltame. No, esto no habla de desamor, descortesía, no, mis hermanitos, sino del proceso que tenía que pasar todavía su cuerpo. ¿A qué proceso me refiero? Al siguiente. Suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, estas son las palabras que le dice a María. Subo a mi Padre, que también es el Padre de ustedes. Muy bien. Subo a mi Padre. Ahí habla, hermanitos, de que Él, cuando murió, descendió a las partes más bajas. No cuando murió se fue al cielo. No, mis hermanitos. Conforme a la Escritura, ya muerto el Señor, descendió a las partes bajas de la tierra. O sea, donde se mencionaba, hermanitos, en el libro de Lucas, que estaba el padre Abraham y que podía entablar una plática con el rico atormentado en una llama. Abraham decía que una gran cima los separaba, los dividía. O sea, los que están en el seno de Abraham recibiendo consolación, los justos que morían antes, se iban allí, no al cielo, y a un lado estaba el infierno, y ahí estaba el rico atormentado en la llama. Entonces, hermanitos, el Señor Jesús fue a ellos, y a ellos se les llama cautividad. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dice la palabra del Señor. O sea, ese lugar fue desalojado. El seno de Abraham, que estaba en el centro de la tierra, y se los llevó al cielo, hermanitos. Ahora, aquí menciona que
le decía a María: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Bueno, podemos decirlo de esta manera para hacerlo entendible, hermanitos. Esa cautividad la envió hacia el cielo. Ahora, él tenía que resucitar, retomó su cuerpo, pero no tenía ocasión todavía de subir al Padre, apenas iba a subir. En otras palabras, parafraseando, hermanitos, él le decía a María: mira, todavía no he sido glorificado en mi cuerpo, he resucitado, pero no he subido al Padre. Mi cuerpo sigue siendo el mismo que murió en la cruz. O sea, todavía no subo a mi Padre. A la hora, hermanitos, de subir al Padre, su cuerpo iba a ser glorificado. Igual que nosotros, a la hora de ser arrebatados, nuestro cuerpo es también, por así decir, usar esa palabra, glorificado, hermanitos, que equivale a transformado. Ahora, el Señor, al subir al Padre, le decía a esta María: suéltame, o sea, como diciendo: todavía no me puedes tocar, porque este cuerpo es el mismo que murió. Voy a subir al Padre. Y, hermanitos, cuando subí al Padre, así como nosotros en el arrebatamiento seremos transformados, también el Señor ahora resucita, retoma su cuerpo, y ese cuerpo es el que murió, el que fue traspasado, las manos, los pies clavados. Podemos decirlo, un cuerpo 100% físico, carnal, palpable, tocable, humano. Pero a la hora de subir al Padre, se menciona en otras partes que Él fue glorificado. También su cuerpo, hermanitos, fue transformado. Pero transformado, por así decir, a la forma original, cuando Él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanitos, es necesario ver esto y entenderlo. Usted podrá leer conmigo y podremos ver los siguientes casos de ya resucitado el Señor, las siguientes historias que todavía faltan en este último capítulo, de aquí hasta que termina Juan, el Evangelio de Juan. Ya habla de las obras del Señor Jesús resucitado, ya resucitado. Ahora, a la hora de subir al Padre, eso fue muy breve, hermanitos. ¿Por qué? Porque se tenía que reencontrar con los discípulos, y en otras partes menciona a Galilea, que tenía que ir con ellos a Galilea. Y bueno, entonces, hermanitos, nada más subió, pasó ese proceso, y entendemos, retomó su deidad, su divinidad, sin abandonar ese cuerpo. Cuerpo ahora ya no muere, porque ya fue glorificado, o por así decirlo, transformado, como será el nuestro. Ahora, hermanitos, ese cuerpo, con ese cuerpo el Señor ya puede andar y presentarse delante de los discípulos, no solamente en espíritu, sino con todo y cuerpo. Y eso lo veremos, hermanitos, en la transmisión de mañana, con la ayuda del Señor, si seguimos en la tierra, y en la de pasado mañana, sábado. Continúa ese tema ya resucitado, lo que Él hace. Con ese cuerpo, hermanitos, aparece y desaparece. Se aparece donde están los discípulos. Con ese cuerpo puede comer. Tiene también la posibilidad de comer. Y no es obligatorio que tenga hambre, pero sí puede comer, como nosotros vamos a comer en las bodas del Cordero. Es la gran cena que el Señor ha preparado. Muy bien, con ese cuerpo puede aparecer, desaparecer. También, hermanitos amados, lo que se conoce como ser transpuesto.
Eso le pasó a un discípulo apóstol llamado Felipe en el libro de los Hechos. Él podía ser transpuesto, estar en un lugar, desaparecer y aparecer en otro muy lejano. El Señor se aparecía, se desaparecía con ese cuerpo ya glorificado, el mismo que le quedaron los huecos de los clavos y de la lanza en su costado. Ahora, no podía tocarlo María porque era el mismo cuerpo que había muerto y resucitado. Ahora, el cuerpo que iba a obtener ya tenía que ver ahora con la deidad, su divinidad como Dios. Por eso el Señor Jesús, hermanitos, actualmente también se puede aparecer, o corporalmente, o espiritualmente, o en visión. Para Él no hay nada imposible. Él es el Santo Hijo de Dios, y para Él todo es posible. Bueno, explicando entonces este proceso, murió, fue a las partes bajas de la tierra, retomó su cuerpo al resucitar, pero ese cuerpo fue glorificado a la hora de subir hacia el Padre, y ya, hermanitos, volvió a presentarse a los discípulos. Ahora sí, ya su cuerpo, por decirlo así, transformado o glorificado. Aunque él, hermanitos, nunca pecó. Él es sin pecado. Pero este proceso era necesario porque tomó forma humana. Imagínense, si él no pecó con un cuerpo carnal, natural como nosotros, siendo 100% humano y a la vez Dios, hermanitos, pero el Verbo se hizo carne, si ni aún así pecó, jamás, ni aún tentándole el mismo diablo en el desierto, no pecó nuestro Señor Jesús. Ahora ya con un cuerpo glorificado, o ya con nuevamente su deidad, su divinidad, menos, hermanitos. Por eso, Él es el santo de los santos. Él es santo, santo, santo. Tengo que decirle, hermanitos, como paréntesis, que es esa santidad del Señor Jesús la que el diablo no puede soportar. Él se enfrentaba al Señor porque era carne, humano. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el enemigo se podía acercar a él para tentarlo en el desierto, porque tenía forma humana el Señor. Y el enemigo, tan terrible y perverso, ni aún así logró tentarlo. Y digo, se podía acercar a él porque tenía forma humana el Señor. Pero siendo santo, 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 el diablo no puede soportar eso, hermanos. Esa santidad le asusta, le repele, le atormenta al enemigo, porque el Señor es más santo que los ángeles, más santo que los querubines, más santo que los serafines, más santo que Miguel y Gabriel juntos, más santo, y dice en el libro de Hebreos, hecho más sublime que los cielos, más santo todavía, hermanitos. Por eso se dice 3 veces santo, como un exponente. O sea, hermanos amados, santo, santo, o sea, multiplicado, por así decirlo, como exponencialmente, y otra vez sobre eso, santo, y sobre santo segunda vez, tercera vez, santo, o elevado a la tercera potencia para los que saben. Hermanos amados, Él es santo, y si en carne no pecó, ahora con un cuerpo glorificado menos, un cuerpo que ya subió hacia el Padre. Entonces, hermanitos, subió y aconteció lo siguiente. Le conecto el 17 con el 18 de Juan 20. Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios.
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Muy bien, ella fue a dar el aviso, mientras el Señor subió a lo alto. Fue al Padre. Y ahora, hermanitos, Él tiene toda la deidad, Él es Dios. Y si usted, hermanitos, lee el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis, ya no se ve con un cuerpo sencillo, sino, hermanitos, lleno de luz. Su rostro, hermanitos, sus ojos, su boca, su apariencia, ahora sí como Dios, porque Él se humilló a sí mismo primeramente, pero ha retomado otra vez su lugar y está a la diestra del Padre. Entonces, hermanitos, otra vez su cuerpo, que era carnal, ahora, hermanitos, ese cuerpo, con ese se presenta. Incluso, hermanitos, es un cuerpo como el que se le vio antes de morir, pero ahora glorificado. Me refiero a un cuerpo visible, porque Él mismo lo dijo también, ya que se asustaron los discípulos pensando que era un fantasma o un espíritu. Él dijo: no, el espíritu no tiene cuerpo como veis que yo tengo. Un espíritu no come como yo voy a comer también. Y hermanos amados, Él comió a la vista de ellos cuando se presentó, porque les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le dieron un pescado. Muy bien, Él podía comer. Y en esto, hermanos amados, se puede decir, era visible. Se podía ver. Los testigos que menciona 1 de Corintios, 500 testigos lo podían ver. Incluso cuando Él subió, lo que se llama la ascensión, Él podía verse como iba subiendo hasta que una nube en el cielo lo ocultó. Era visible, palpable, se podía ver, tocar, pero el cuerpo de Él, imagínense, si ya era santo antes de morir en la cruz, ahora que había subido al Padre, hermanitos, hecho más sublime que los cielos, dice la palabra de Dios. Nosotros adoramos al Santo de los santos. Adoramos al 3 veces santo. No adoramos a un hombre común. Hermanos amados, como los católicos que adoran a ídolos, a hombres, y no dicen que adoren, sino que veneran, así lo argumentan, pero eran hombres igual de pecadores como cualquiera, que necesitaban también la salvación como cualquiera. Así adoran ellos. Nosotros no adoramos a hombres, no adoramos a papas, no adoramos a lo que llaman ellos santos, ni los veneramos, porque son hombres, o fueron hombres, y tal vez hasta más pecadores que nosotros. Adoramos al que vive, al que resucitó, a Dios, al Verbo que se hizo carne, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque escrito está en la ley: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Como está escrito: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermanos amados, y es verdad, uno es Dios. Él tiene un Hijo unigénito llamado Jesús, que envió por nosotros, y el Espíritu Santo. Porque escrito está también: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muy bien, dijo el Señor Jesús: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, hermanitos, adoramos a Dios. Hay un Dios que tiene un Hijo llamado Jesús, Hijo unigénito, el Salvador de nuestras vidas. Y hay Espíritu Santo,
también conocido como varios nombres, hermanitos, con varios nombres en hebreo, desde el Antiguo Testamento, y claro, ya traducidos al español: Espíritu del Señor, Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Shekinah, brisa sagrada, nube de gloria. Es el mismo. El Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, Espíritu de Jehová, es el mismo Espíritu Santo. Entonces, hermanitos, adoramos al que vive. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Es lo que dice la palabra. Y adorarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. No a hombres, ni siquiera venerar dibujos ni estatuas. ¿Para qué? Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, manos y no palpan, pies y no caminan. Son ídolos. Nosotros adoramos al Dios verdadero y único, al Creador de todas las cosas, al Todopoderoso, Eloheinu, el Shaddai, el Eterno, Hashem. Hermanos amados, se dice, incluso entre los judíos, me refiero a los judíos que creen en el Señor Jesús, se les llama judíos mesiánicos, que sí aceptan a HaMashiach. Ellos también, hermanitos, argumentan que el nombre ya traducido de esas 4 letras del alfabeto hebreo, sin vocales, hermanos amados, el nombre más cercano en inglés es Jehová God, en español Jehová Dios. Es el más cercano a esas 4 letras. Unos le dicen Yahweh, pero la W no existe como tal en el idioma hebreo, como nosotros la conocemos y la pronunciamos. W no existe para ellos en ese alfabeto hebreo. Bueno, pero sin embargo, hermanitos, Jehová en español, Jehová God en inglés, Dios Jehová, es el más cercano. Ese nombre maravilloso con el que pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, lo hacemos. Adoramos al Dios vivo. Así que, hermanitos, Él subió, también como descendió a las partes más bajas, también subió a lo alto, subió al Padre. Claro, hermanitos, que en las epístolas, por ejemplo, de el apóstol Pedro, se menciona que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Habla de que había espíritus encarcelados. O sea, hermanitos, aparte la gente que está en el infierno siendo atormentada día y noche, aparte de los demonios que torturan, que son verdugos allá, también, hermanitos, hay otro lugar que se llama ahí mismo abismo, y ahí van los demonios también, y muchos demonios son encerrados allí. Pero también habla de gente que a la hora de morir llegaron allí, hermanitos, y el Señor Jesús les predicó. Amén. Él subió al Padre. Así que, hermanitos, oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos las gracias por tu palabra. Hoy te adoramos a ti, te honramos a ti, porque tú eres poderoso. Así que, Señor, así como está escrito que te adoran en el cielo y dicen al que está sentado en el trono, o sea, al Padre, y al Cordero, o sea, el Hijo, sea toda honra, gloria, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Así también te adoramos aquí, Señor, con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad, te adoramos, porque tú eres Dios. Señor Jesús, tú eres el Santo Hijo de Dios. Bendito es tu nombre, maravilloso Señor.
gracias por todo. En ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Adoren al Señor. Amén.